Damos la bienvenida a la exdiputada y abogada Norma Pierola. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un gusto saludar al medio de comunicación, la deferencia de vuestro medio de comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, quisiéramos hablar un poquito sobre esta polémica que se ha generado sobre la ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ante el anuncio que se había hecho por parte del ministro de Justicia, Iván Lima, de incorporar la figura de la conciliación. Sin embargo, después hubo otras declaraciones de que esto no sería una figura que perjudicaría a las mujeres, sino más bien lo que se quiere lograr es un consenso para avanzar en esta lucha contra las agresiones y la violencia contra la mujer. Pero en todo caso, ¿qué opina usted sobre el hecho de la necesidad de hacer ajustes a esta ley? Bueno, fíjese primero que esta ley que fue promulgada el 9 de febrero, bueno, 9 de marzo del MASDIL de 2012, 9 de marzo del 2013, establece pues parámetros bastante fuertes para eliminar toda forma de violencia contra la mujer y establece también que no hay fueros ni privilegios de ninguna naturaleza. Es más, esta ley, que en su momento fue de avanzada, inclusive tiene algunas colisiones con algunos derechos, fue aprobada justamente para garantizar a las mujeres el libre ejercicio de sus derechos. Se establece una gran cantidad de formas de violencia en el artículo 5, y etcétera, y sobre todo establece inclusive las agresiones físicas que pueden llegar a los feminicidios. Entonces nos parece que el señor ministro Lima lo que ha hecho es una confusión de lo que existe en la ley 243, que es de acoso y violencia política contra las mujeres candidatas en ejercicio o las designadas en funciones. Entonces nuestra preocupación es la siguiente, y el ministro Lima, el 2013, cuando se aprobó la ley del Código Niño, Niña y Adolescente, pues él estaba de abogado para entonces del movimiento al socialismo. Él estableció inclusive que los delitos de acción que son públicas y prácticamente gravísimos en infanticidios, por ejemplo, en violaciones y en otras, prácticamente vayan a la intención privada. O sea, vale decir solamente de absoluto o de reserva y de injerencia, interés de la víctima. Ya les quitó las potestades a los SLIMs y algunas otras instituciones de protección a la niñez, al niño y adolescente. Y lo mismo está queriendo hacer con esta ley, que para nosotros significa un avance que se había dado y que en los hechos tampoco está funcionando con respecto justamente a las casas de acogida, a las fuentes de protección que debería de merecer la mujer en situación de violencia. Y no podemos convertirlo en un delito de orden estrictamente privado, ni siquiera delegar a los parientes, a los padres, porque la violencia se ejerce en la mujer de todas las edades, incluyendo los infanticidas hasta llegar a los feminicidios. Ahora, entonces yo creo que se debería incluir o mantener esta figura de la conciliación en el ámbito de los casos de violencia contra la mujer, o en qué casos puntualmente sí correspondería. No se debe mantener porque le decía no tiene fueros ni privilegios, y tendría que tomarse en cuenta lo siguiente, de que justamente se aprobó esta ley para evitar las transacciones y conciliaciones, y recordemos que el Código Procesal Civil establece como uno de los requisitos previos para ingresar a cualquier acción la conciliación, evidentemente, pero en este caso hay una excepción en la norma que establece que no se pueden ir a conciliación, salvo en los casos estrictamente establecidos por ley, vale decir de ofensas, ¿no es cierto? Unas ofensas recíprocas entre la mujer y demás, que pueden simplemente dejarse de lado por decisión y voluntad de la mujer. Pero cuando van a crímenes, cuando van a los daños psicológicos y de violencia las que las mujeres están sometidas, creo que no se debe aceptar ningún tipo de conciliación, menos con el agresor, que también en este caso debió haber recibido, por decirle, una atención psicológica en las casas de acogida que debían haberse creado tanto en los municipios como en las gobernaciones.
Lo malo es que el gobierno no ha dotado ni siquiera de jueces especializados, fiscales especializados, personal psicopedagógico para reorganizar y poner a las mujeres todo en estado también de que puedan defenderse de alguna manera. Y creo que quitarle ese orden público a este tipo de violencia contra la mujer hasta llegar a los feminicidios no se puede permitir. No creo que la transacción después de asesinar a una persona o dejarle una lesión de por vida, por decirle, y una lesión psicológica que es la más difícil de curar, creo yo de que no debiera de irse a ninguna conciliación en vista de que, bueno, hay jueces que están haciendo lo que quieren con muchos feminicidas, inclusive agresores sexuales y demás, y creo yo que no se debe aceptar conciliación, salvo en delitos de ofensas recíprocas o al honor o algunas otras formas muy leves que no dañen ni psicológica ni físicamente a la mujer. Ahora, doctora Pierola, también el mismo ministro ha admitido de que el sistema judicial no está respondiendo de forma ágil, de que muchos procesos que se denuncian y que se inician no se agilizan y que finalmente terminan en nada, son un gasto para las víctimas también. Entonces, ¿qué pasa con el sistema judicial frente a los casos de violencia contra la mujer? Mire, lamentablemente hay un retardo criminal, eso es un delito, un retardo de justicia, y lo peor es lo siguiente, de que el Estado no le da ni siquiera el 1% del presupuesto general del Estado a la Administración de Justicia, 97% del presupuesto solo para Administración de Justicia. Y en estos casos son competencias delegadas a los niveles subnacionales, vale decir, los gobiernos municipales y a los gobiernos también departamentales, pero el artículo 305 de la Constitución Política del Estado establece claramente que el Estado, cuando delega una competencia de su responsabilidad, esa competencia debe ir acompañada de la fuente de financiamiento capaz de cubrir esa competencia delegada. En este caso, muchas gobernaciones y municipios no han podido ni siquiera crear las casas de acogida. Uno, no hay ítems para jueces especialistas en materia de violencia contra la mujer y la niñez. Entonces creo yo de que ahí está una de las mayores razones del desequilibrio, porque jueces comunes, jueces públicos, están atendiendo todos estos casos. Y lo peor, cuando la mujer va a hacer una denuncia por agresión, por lesión, por cualquier otro motivo, resulta que se revictimiza porque tiene que peregrinar, conseguir un abogado, y tenían que haberles dado abogados gratuitos, estatales, para que a sola denuncia, sea verbal o escrita, la mujer pueda ser atendida oportunamente. Entonces creo yo que el gobierno está fallando, y por supuesto que la Administración de Justicia, que más hace persecución política que persecución común en estos delitos tan terribles que están diezmando a las mujeres, particularmente en los existentes feminicidios a la fecha. Y una mejora en este tema va a demandar un compromiso, una decisión más política, o más bien mayores recursos específicamente para este tema. Yo creo que ambas de manera mancomunada, vale decir, incrementar el presupuesto, mandar especializar a personal específicamente para que se haga cargo de estos asuntos, y por otro lado, tendría que haber una decisión política del gobierno, de dejar de hacer por ejemplo, estamos en campaña ahorita para las subnacionales y resulta que el gobierno sigue gastando plata en plena pandemia, cuando la mujer está impedida de no dejar de salir de su casa para trabajar y llevar un pan del día a su hogar. No les han dado ni siquiera fuentes de trabajo. Entonces, si no está dando soluciones para estos especies de casas de acogida o los slims de antes, creo yo de que no va a marchar ninguna norma. No se puede pensar que el fetichismo judicial, jurídico, pueda salir adelante frente a la omisión de muchos administradores de justicia que priorizan determinados casos hasta por llamada telefónica, pero en casos de persecución política. Bueno, muchísimas gracias, señora Norma Pierola, exdiputada y abogada. Muy amable por su tiempo. Yo soy agradecida con ustedes y tengan buenos días, y ojalá esto de una vez por todas acabe, y le pido al ministro Lima que simplemente vea a las mujeres como lo que somos,
somos seres humanos y debemos merecer la protección de nuestras mujeres y nuestra niñez. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días, gracias. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.